Mi ex le quitó la vida a mi hijo por celos. Y si todavía estoy viva hoy, es porque espero, cada día, el momento de mi venganza. Tengo 39 años y, sinceramente, ya ni quería estar aquí, porque perdí al amor de mi vida, mi hijo. Todo por unos celos enfermizos, algo que nunca voy a entender. Me separé del padre de mi hijo porque me engañó. En ese entonces, mi hijo tenía apenas 5 años. Y tengo que confesar que volver a involucrarme con alguien fue muy difícil. La traición deja marcas profundas. Ya no confiaba en nadie, hasta que conocí a mi ex. Al principio, fue como un cuento de hadas. Nunca nadie me había tratado como él me trataba. Me mandaba flores, regalos, me elogiaba todo el tiempo. Incluso le compraba cosas a mi hijo. Mi hijo tenía 10 años cuando lo conocí. Él se fue ganando la confianza de mi hijo. Jugaban videojuegos, fútbol, volaban cometas. Y yo pensaba, es él. Ya vivía sola con mi hijo. Antes había pasado un tiempo con mis padres, que me apoyaron muchísimo, hasta que logré conseguir mi propia casa. Cuando mi hijo cumplió 12, mi novio se mudó con nosotros. Él también vivía con sus padres, pero decidimos juntar nuestras cosas y empezar una vida juntos. Ya me ayudaba con los gastos de la casa, así que todo parecía ir bien. El primer año fue maravilloso. Mi hijo estaba feliz, y ellos se llevaban súper bien. Pero cuando mi hijo cumplió 14, todo empezó a cambiar. Mi novio se volvió extremadamente celoso. Y lo peor de todo, empezó a tener celos de mi propio hijo. Mi hijo siempre fue muy cariñoso. A veces se sentaba en mis piernas, me abrazaba, me decía cosas lindas. Y yo notaba cómo a él eso le incomodaba. Siempre buscaba alguna excusa para alejarlo de mí. Un día, mi hijo me abrazó, me dio un beso y me dijo que yo era la mejor mamá del mundo. Creo que le había regalado algo, no me acuerdo bien. Pero mi ex lo miró y le dijo, ya estás muy grande para estar en el regazo de tu madre. ¿No crees? Ya estás hecho todo un hombrecito. Y yo le respondí, déjalo, él es el amor de mi vida. Y él me contestó, el amor de tu vida soy yo. Le dije, no, espera, mi primer amor es mi hijo, tú eres el segundo. En ese momento vi cómo se le transformó la cara. Supe que no le había gustado nada. Y desde ese día, todo se fue para abajo. Las peleas se volvieron más frecuentes. Dejó de ser cariñoso con mi hijo. Empezó a tratarlo mal, cada vez peor. Y eso me destrozaba. Era mi hijo. Mi hijo empezó a quejarse. Decía que ya no se sentía bien en casa. Así que tomé una decisión. Un día lo miré y le dije, mira, ya no da más. Toma tus cosas y vete de mi casa. Todo lo que creas que es tuyo. Mi ex me llamó un miércoles a las 10:17 de la mañana. Yo estaba en el trabajo, en medio de una tarea sencilla, cuando vi su nombre aparecer en la pantalla. Hacía meses que no teníamos contacto. Desde que le pedí que saliera de mi casa, no volvimos a hablar. Ni mensajes, ni llamadas, nada. Atendí con desconfianza. Hola, soy yo. Perdona que te moleste, dijo con una voz tranquila, hasta serena. Solo quería saber si puedo pasar por ahí más tarde. Dejé algunas cosas en tu casa, en el cuarto del fondo. Creo que hay un par de libros y una caja de herramientas. No dije nada al principio. Solo pensé en qué excusa podría tener para querer volver. Su voz no tenía tono de súplica ni de enojo. Estaba neutra. Eso fue lo que más me incomodó. ¿Qué tipo de cosas dejaste exactamente?, pregunté. Cosas personales. Nada urgente. Pero prefiero pasar hoy. Dije que iba a hablar con mi hijo, que él estaba en casa en ese momento y que le pediría que dejara todo en la cochera. No quería que él entrara. No confiaba en él. Desde hacía tiempo. Está bien, respondió. Entonces paso en 1 hora más o menos. Gracias. Colgué. Le mandé un mensaje a mi hijo diciendo que su madre había hablado con su ex y que él iba a pasar por unas cosas. Le pedí que las dejara en la cochera y que no hablara con él. Ni una palabra. Si tocaba el timbre, que no abriera la puerta. Todo ya estaría listo. Mi hijo me respondió con un mensaje de audio. Tranquila, mamá. Voy a dejar todo ahí. Cualquier cosa te aviso. A las 11:04 intenté llamarlo de nuevo solo para confirmar si ya lo había hecho. No contestó. Pensé que estaría ocupado, jugando en su cuarto o escuchando música. A las 11:12 volví a intentarlo. Nada. A las 11:17 llamé otra vez. Silencio. 5 intentos más entre las 11:20 y las 11:30. Decidí pedirle permiso a mi jefa para salir antes. Le dije que tenía un asunto urgente en casa. Ella me dejó ir sin hacer preguntas. En el camino, llamé a una vecina, una señora mayor que vivía justo enfrente y que solía estar siempre en casa, asomada a la ventana o cuidando sus plantas. No respondió. Mandé un mensaje corto. ¿Todo bien por ahí? Estoy preocupada con mi hijo. No recibí respuesta. La ansiedad me empezó a apretar el pecho. Empecé a pensar en todo lo que podía estar pasando. En accidentes, en posibilidades, en lo que no quería imaginar. Seguí manejando. No paré en ningún semáforo. Pasé directo por cada cruce. No vi a nadie en el barrio. Hasta que llegué a la esquina de mi calle. Y vi las luces. Una ambulancia.
2 patrullas y una cinta amarilla cortando el acceso a mi casa. Frené el coche de golpe. Intenté bajar corriendo, pero un policía se acercó de inmediato y me pidió que me detuviera. No puede pasar. Necesitamos que espere. Es mi casa. Mi hijo está adentro. No me dejaron avanzar. Mi vecina estaba en la acera, pálida, con las manos temblando. Me miraba sin hablar. Solo negó con la cabeza muy lentamente. Y ahí supe que algo terrible había pasado. Me quedé paralizada frente a la cinta amarilla. Los agentes no me dejaban pasar, pero yo no podía irme de ahí. Preguntaba una y otra vez qué había pasado, sin obtener respuesta inmediata. Uno de los oficiales pidió que me sentara en la vereda. Llamaron a una paramédica para que me hablara con calma. Ella se agachó frente a mí, bajó la voz y me dijo: «Lo siento mucho, pero no puede entrar. Su hijo fue herido dentro de la casa. La ambulancia llegó tan pronto como fue posible». No entendí del todo. Herido podía significar muchas cosas. Todavía no querían decirme qué tan grave era. Pregunté si él estaba bien, si estaba consciente, si lo habían llevado al hospital. La paramédica bajó la mirada. No contestó. Entonces supe que no había hospital. Me puse de pie de golpe. Grité el nombre de mi hijo. Intenté correr hacia la casa. 2 agentes me detuvieron con fuerza. Me decían que no podía contaminar la escena, que estaban trabajando. Yo solo quería ver a mi hijo, saber si era verdad, escuchar su voz. Una mujer de la policía judicial se acercó con una libreta en la mano. Me pidió mi nombre completo, DNI, datos del padre biológico del niño, si vivía con alguien más. Respondí todo sin pensar. Ella me miró fijo a los ojos y me dijo: «Su expareja entró a la vivienda alrededor de las 10:45. Forzó la puerta trasera. Según los primeros informes, su hijo estaba en la sala o cerca de la cocina cuando ocurrió el ataque. Recibió un disparo a quemarropa. No sobrevivió. No grité, no lloré, no hice ningún gesto. Solo sentí que algo dentro de mí se apagó de golpe». La misma vecina que no me contestó el mensaje más temprano se acercó y me tocó el brazo. Me contó que vio al hombre entrar por la parte trasera de la casa, con una mochila negra, que quiso llamarme pero se quedó paralizada, que cuando escuchó el disparo, llamó al 911. Me quedé en la vereda por más de 1 hora. No me dejaban ver el cuerpo. Dijeron que todo debía ser procesado por criminalística, que había que esperar. El oficial a cargo me explicó que el asesino fue capturado 1 hora después, en un barrio a 6 kilómetros. Lo encontraron caminando, con la mochila vacía y el arma aún en la cintura. No opuso resistencia. Cuando lo detuvieron dijo: «Ella eligió al chico en lugar de a mí. Ahora ya no lo tiene». Esa fue su única declaración. Me subieron a una patrulla sin decir mucho. No esposada, no interrogada, solo trasladada. El interior olía a plástico caliente. Uno de los oficiales me dijo que iríamos a la comisaría para tomar una declaración preliminar. No pregunté nada. No tenía preguntas. Solo me dejé llevar. Al llegar, me ofrecieron un vaso de agua y un asiento frente a un escritorio. Había un ventilador viejo girando en la esquina. En las paredes, pósters con campañas contra la violencia doméstica. Un escritorio lleno de carpetas. Todo tenía un aire de rutina, como si la muerte de mi hijo fuera solo otro expediente. Entró una oficial joven con una tablet. Se presentó con nombre y apellido, pero no lo retuve. Me hizo preguntas puntuales. Fecha de nacimiento de mi hijo, nombre completo, escuela donde estudiaba, última vez que lo vi, cuándo fue la llamada de mi ex, qué cosas supuestamente iba a buscar. Fui respondiendo, uno por uno. Ella solo anotaba. Cuando le conté que yo misma le pedí a mi hijo que dejara la caja en la cochera, que no hablara con él, que no abriera la puerta, ella se detuvo unos segundos. No dijo nada. Solo bajó un poco la mirada y continuó. Luego llegó un hombre de civil. Tenía una carpeta en la mano. Dijo que era de la unidad de homicidios. Me pidió que le relatara en orden los eventos de esa mañana, desde el primer contacto con el ex hasta el momento en que llegué a la casa. Lo hice todo de memoria. ¿Su hijo tenía antecedentes médicos, psiquiátricos, alguna condición especial? No. ¿El agresor había hecho amenazas previas? No directamente. Era celoso. Le molestaba mi relación con mi hijo. Por eso lo eché. ¿Había denunciado alguna situación de violencia antes? No. Anotó todo sin cambiar la expresión. Después de eso, entró otra persona, una asistente social. Me explicó que había un protocolo para casos como este, que habría una investigación criminal, un proceso judicial y un procedimiento forense, que más tarde sería necesario identificar el cuerpo de manera oficial. Me preguntó si tenía familia, si quería que llamaran a alguien. Dije que no. Me ofrecieron quedarme un rato en una sala reservada. Dije que prefería volver a casa. Me explicaron que todavía no podía entrar, que era escena bajo investigación. Pregunté si podían devolverme el celular de mi hijo. Me dijeron que no, que estaba en custodia como posible evidencia. Pregunté si podía verlo. Me dijeron que aún no. Pregunté si el asesino estaba preso. Me dijeron que sí. Pregunté si podían garantizar que no saldría. No me respondieron. Al día siguiente, a las 7:20 de la mañana, me llamaron del Instituto Médico Legal. Me dijeron que podía pasar a hacer el reconocimiento formal. No ofrecieron transporte. Fui en taxi. El lugar era frío, sin ventanas,
con paredes manchadas de humedad. Me hicieron firmar un papel y esperar en una sala con otras 3 personas, cada una con su tragedia. Nadie hablaba. Cuando me llamaron, una funcionaria me llevó por un pasillo hasta una habitación metálica, con luz blanca y una camilla al centro. El cuerpo estaba cubierto por una sábana blanca. Solo el rostro estaba visible. Lo reconocí al instante. No lloré. No me acerqué. No lo toqué. Dije su nombre en voz baja. La funcionaria asintió y marcó algo en su carpeta. Firmé un documento. Me dijeron que el cuerpo sería entregado en 2 días. Me preguntaron si quería asistencia psicológica. Dije que no. Volví a casa al mediodía. La policía ya se había ido. La puerta trasera estaba tapada con cinta. Había marcas de polvo, huellas y una etiqueta numerada pegada al marco. Todo olía raro, como a plástico quemado y sangre vieja. En el suelo del comedor, aún había una mancha oscura que no habían logrado limpiar del todo. Subí al cuarto de mi hijo. Todo estaba como él lo había dejado. La cama extendida, el uniforme de la escuela colgado en la silla, una botella de agua medio vacía en el escritorio. El celular no estaba, tampoco su mochila. Cerré la puerta. No toqué nada. Durante 3 días no salí. No comí. No contesté mensajes. No quise saber nada del funeral. Lo organizó la escuela con ayuda de la asistente social. Vinieron a buscar mi firma y la autorización para cremarlo. Firmé sin leer. El velorio fue pequeño. Algunos profesores, 2 vecinos, una tía lejana. Yo no fui. Me quedé sentada en la cocina, mirando por la ventana sin ver nada. Las cortinas no se movían. El reloj del microondas marcaba la hora del disparo. 10:47. Congelado por un corte de energía que nadie había notado. La primera vez que pensé en matarme fue el 5.º día. Busqué una cartela de comprimidos vencidos que tenía guardada desde hacía meses. Me los tomé todos con un vaso de agua. Me acosté en el sofá y esperé, pero no funcionó. Vomité 2 horas después. A la mañana siguiente, una enfermera del centro de salud local me llamó. Me preguntó si necesitaba ayuda. Dije que estaba bien. No llamaron más. Pasé el siguiente mes sin hablar con nadie. Mi rutina era siempre la misma. Levantarme, mirar el cuarto de mi hijo, sentarme en la sala, apagar el teléfono. A veces escribía listas. Otras veces hablaba sola. No lloraba. No comía casi nada. Adelgacé 11 kilos. Un día encontré en internet el nombre del centro de detención donde estaba el asesino. Era una cárcel de mediana seguridad, a menos de 80 kilómetros. Lo habían encerrado en régimen cerrado, sin visitas. Pero ya estaba en manos de un abogado. Vi su foto en una nota de un portal local. Estaba con la cabeza rapada, expresión vacía y una camiseta gris. En los comentarios, alguien escribió: "Le espera el infierno, pero seguro que sale en unos años por buen comportamiento". La segunda vez que intenté matarme fue más calculada. Habían pasado casi 3 meses desde el entierro. No hablaba con nadie. Había renunciado al trabajo, cortado el internet, vendido el coche. Solo conservaba la casa, vacía, silenciosa, como un museo abandonado. Fui al centro. Compré una botella de vino barato y una navaja de ferretería. Nadie me miró raro. Nadie me preguntó nada. Volví caminando. Esa noche esperé a que el sol se fuera. Cerré todas las cortinas. Puse el celular en modo avión. Me senté en el baño, abrí la botella y bebí sin apuro. Cuando sentí las manos adormecidas, apoyé la navaja en la muñeca izquierda. No temblaba, solo apretaba los dientes. Pero algo me distrajo. No sé si fue el silencio o la forma en que la luz del pasillo se colaba por debajo de la puerta. Algo me hizo detenerme. Solté la navaja. Me quedé mirando el piso y empecé a pensar en él. No en mi hijo, en el otro, el asesino. Pensé en cómo estaría en su celda, en su cama. Si tendría frío, si le darían comida caliente, si alguien le hablaría, si estaría tranquilo. Me lo imaginé durmiendo, cómodo, y me hirvió el estómago. No podía aceptar que él estuviera vivo, respirando, comiendo, esperando su juicio, leyendo algún libro, haciendo ejercicio. Yo estaba muerta en vida, y él seguía entero. Fue ahí cuando la idea empezó a tomar forma. No era rabia, no era justicia, era algo más preciso, más lógico, como si una parte de mi mente se activara por primera vez en semanas. Una parte que quería hacer cuentas. Si yo ya no tenía nada, ¿qué me impedía dedicar lo que me quedaba solo a eso? Empecé a investigar. Leí sobre el sistema penal, sobre condenas por homicidio, sobre reducción de penas. Supe que, si no tenía antecedentes y mostraba buen comportamiento, podía estar en la calle en menos de 20 años, quizás 15, tal vez 10. Volver a vivir, volver a trabajar, volver a enamorarse. Y eso era inaceptable. Tomé una hoja en blanco. Escribí su nombre completo en el centro. Debajo, la fecha del crimen. Luego, una línea. Tiene que morir. Pasaron los meses. Al principio, creí que el tiempo iba a hacer algo. No sanar, pero al menos transformar el dolor en otra cosa. En silencio, en resignación, en rutina. Pero no. Cada mañana despertaba igual, con la imagen de mi hijo saliendo de su cuarto, con su voz diciendo algo simple, cotidiano,
y con ese espacio en la casa que nunca volvió a llenarse. Intenté buscar ayuda. Fui a una psicóloga recomendada por la asistente social del caso. Fui 3 veces. No volví más. No había palabras suficientes para explicar lo que se siente cuando te matan un hijo. No las hay. La gente espera que uno llore, que se desahogue, que encuentre sentido. Pero a veces no hay nada que decir, solo el vacío. Pensé muchas veces en hacer algo, en vengarme, en ir hasta donde estuviera él, en hacer justicia por mi mano. Pero no sabía por dónde empezar. Ni siquiera tenía fuerza para sostenerme en pie algunos días. Quería hacer justicia. Quería gritarle a la cara lo que había hecho. Quería que sufriera, que perdiera todo. Pero pasaron las semanas, luego los meses, y nada cambiaba. Una tarde, mientras lavaba un vaso, me di cuenta de que ya no recordaba la voz de mi hijo con claridad, y eso me partió más que cualquier pensamiento de venganza. Ahí fue cuando entendí que no había más camino. Solté la idea de matarlo. Solté la idea de verlo preso para siempre. Solté la rabia, no porque él lo mereciera, sino porque yo ya no podía cargar más. No sé si eso fue perdón. No sé si eso me hace más débil. Pero esa fue mi decisión, dejarlo ir. Hoy él sigue preso, y yo sigo viva. Pero hay algo que no cambia. Esa herida sigue abierta. No grita como antes, no sangra como antes, pero está ahí, callada, respirando dentro de mí. Preguntó una tercera vez si yo estaba en casa. Me acerqué a la reja sin abrirla. Él mostró una credencial rápida, sin detalles. Dijo que venía del juzgado penal, que tenía una notificación para entregarme en mano. Pregunté de qué se trataba. Es sobre el proceso. Una actualización, respondió. Le pedí que dejara el sobre entre los barrotes. No lo abrió, no explicó nada. Lo dejó ahí y se fue sin más. Esperé unos minutos antes de tocarlo. El sobre era blanco, sellado, con mi nombre completo escrito a máquina. Adentro, una hoja con encabezado judicial. Decía que el imputado había solicitado una reducción anticipada de pena por conducta ejemplar y actividades educativas en el penal. La audiencia estaba programada para dentro de 3 semanas. Yo podía asistir si quería, o podía responder por escrito si tenía objeciones. Leí el papel 3 veces. Después lo dejé sobre la mesa y salí a caminar. Esa noche no dormí. Volví a pensar no solo en lo que él hizo, sino en cómo o por qué el sistema permitiría que alguien así intentara salir antes. No estaba sorprendida, pero sí incómoda. No por él, por mí. La notificación llegó al 9º día hábil. Negaban la reducción de pena. Decían que, si bien el interno había cumplido con las normas internas, la gravedad del crimen impedía cualquier tipo de beneficio anticipado en ese momento. Guardé el documento en una caja junto con las demás copias del proceso. Cerré la caja y la metí en el fondo del armario, donde ya no la veía todos los días. Después de eso, volví a enfocarme en lo básico. Trabajo, cuentas, compras, silencio. Ya no pensaba en él cada día, solo a veces, como una presencia lejana que aparece sin avisar, una imagen suelta, una frase, un recuerdo específico, y luego desaparece. No volví al cuarto de mi hijo por meses, hasta que una mañana abrí la puerta, recogí algunas cosas, las puse en una caja y bajé la persiana. No lloré, no hablé con nadie sobre eso, solo lo hice. Me cambié de casa 4 meses después, una más pequeña, en otro barrio, nueva dirección, nuevas calles, misma rutina. No para olvidar, solo para vivir. Nunca lo perdoné, pero dejé de cargarlo encima. No volví a ver su cara, ni en fotos, ni en televisión, ni en sueños. Y eso fue suficiente. Ahora me levanto, trabajo, como, vuelvo, duermo. A veces tomo un café en la esquina. A veces camino hasta la plaza y me siento a mirar a la gente. No tengo planes, no espero nada, pero sigo viva. Gracias por ver el video. Si te gustó, suscríbete al canal y activa la campanita, porque mañana hay más contenido nuevo para ti. Te espero.